Hola, buenas a todos. Una vez ya hemos hablado del concepto de biología y hemos hecho dos debates interesantes en las actividades tipo foro sobre si los virus se pueden considerar organismos vivos o en cambio no. Y el caso particular de la mula, es momento ahora de adentrarnos en el concepto de biología molecular y biomoléculas. En este caso nos centraremos en ácidos nucleicos y proteínas, dos biomoléculas importantísimas para la biología molecular. Vamos allá. La biología molecular es una disciplina científica que estudia los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. Es decir, la biología molecular estudia las bases moleculares de la actividad biológica. Me gustaría destacar las moléculas de la vida: lípidos, ácidos nucleicos, carbohidratos y proteínas. Todas estas biomoléculas son esenciales para todas las formas de vida conocidas. Pero nos gustaría destacar dos biomoléculas: los ácidos nucleicos y las proteínas. Empecemos por las proteínas. Se trata de biomoléculas grandes y complejas que desempeñan muy variadas e importantes funciones. La mayor parte del trabajo que realizan en las células está relacionado con la estructura, función y regulación de los tejidos y órganos. Además, están formadas por cientos de miles de subunidades más pequeñas, denominadas aminoácidos, que se unen entre ellos formando largas cadenas. Hay alrededor de 20 aminoácidos y estos se combinan para dar lugar a las proteínas del cuerpo humano y la mayor parte de formas de vida. La secuencia de aminoácidos determina la estructura tridimensional única de la proteína y, asociada a esta estructura, una función específica. Aquí vemos algunos ejemplos de proteínas con sus funciones y vemos que son muy variadas, desde funciones de defensa, como los anticuerpos, inmunoglobulinas, funciones enzimáticas, como la PAH, fenilalanina hidroxilasa, funciones mensajeras, como las hormonas, que transmiten señales para coordinar procesos biológicos entre diferentes células, tejidos y órganos, y también función estructural como la actina o función de transporte y almacenamiento como la ferritina. Relacionado con el ámbito de las proteínas también tenemos el concepto de proteoma, conjunto completo de proteínas expresadas de un organismo, y proteómica, que sería el estudio y análisis de los proteomas. ¿Qué técnica se utiliza comúnmente en los laboratorios? En concreto aquí hemos puesto AP, anatomía patológica, para la detección y visualización de proteínas. Venga, seguro que os sale la técnica. Es una técnica muy utilizada en anatomía patológica, repito. Os doy 3 segundos. Inmunohistoquímica es la técnica muy utilizada para la visualización, detección, identificación de proteínas. Ahí vemos en concreto el ERCEP-test, del que hablaremos en la última sección del curso, una inmunohistoquímica dirigida al ER2. ¿Con qué finalidad se utiliza la técnica inmunohistoquímica en los servicios de anatomía patológica? Bueno, la finalidad de la misma es diagnosticar o apoyar al diagnóstico de patologías. Como veis, es importante la función de las técnicas, en este caso de la inmunohistoquímica.
Bueno, en este punto pasemos a hablar de los ácidos nucleicos. Para ello, me gustaría empezar con cómo fluye la información genética. Bueno, sabemos que los ácidos nucleicos son las moléculas portadoras de la información genética. Y como vemos en el esquema propuesto por Francis Crick en 1958, conocido como el dogma central de la biología molecular, son también las moléculas responsables de la síntesis proteica. Ahí vemos como el ADN, que se puede replicar a sí mismo, se transcribe dando lugar a RNA mensajero. Este RNA mensajero sale del núcleo, pasa al citoplasma y, interactuando con los ribosomas y a través del proceso denominado traducción, da lugar a las proteínas. Crick propone que la información genética fluye desde el ADN hasta la proteína a través de los procesos de transcripción y traducción. Hemos visto que la transcripción generaba una molécula intermediaria, denominada ARN, que estaría intermediaria, como decimos, entre el ADN y la proteína. Pero bueno, la ciencia evoluciona y el dogma central de la biología molecular también. Con el tiempo hemos visto que quizás este flujo de información genética no sea tan lineal como pensaba Crick. Y ejemplos de ellos vemos también pues, la retrotranscripción propia de algunos virus, o vemos también la autorreplicación de moléculas de ARN en los ribocimas, o vemos también una traducción directa desde el ADN a las proteínas, que también se ha observado en algunos sistemas biológicos. Bueno, los ácidos nucleicos, además de ser moléculas responsables de la herencia y la síntesis proteica, determinan la singularidad morfológica y funcional de cada ser vivo. Son el objetivo final de la ingeniería genética y, junto con las proteínas, son moléculas muy importantes para la investigación biomédica, biotecnológica y farmacéutica. Estos biopolímeros se consideran las moléculas de la vida. Son polímeros de nucleótidos, es decir, grandes moléculas constituidas por la unión de moléculas más pequeñas, monómeros, en este caso los nucleótidos. Los ácidos nucleicos están constituidos por la unión de nucleótidos y, a su vez, los nucleótidos están formados por una base nitrogenada, que le da el nombre al nucleótido, un azúcar, en este caso una pentosa, y un grupo fosfato. Si excluimos el grupo fosfato, hablamos de nucleósido. El grupo fosfato es uno de los grupos más importantes para la vida. Como hemos dicho, se halla en los nucleótidos, tanto en el ADN como en el ARN, y también en los que intervienen en el transporte de energía química, ATP. Además, lo encontramos en todas las membranas celulares, en concreto en los fosfolípidos que forman las bicapas lipídicas. En la imagen vemos el enlace fosfodiéster 3'5' entre los azúcares de dos nucleótidos. Aquí vemos dos moléculas de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. La principal diferencia entre ambas moléculas se encuentra en el azúcar, en concreto en la pentosa. En el ADN se trata de una desoxirribosa. Le falta un átomo de oxígeno en el carbono 2, mientras que en el ARN hay una ribosa. Aquí vemos un cuadro donde están representadas las bases nitrogenadas, que sería el otro componente, además de los azúcares y el grupo fosfato, que presentan los nucleótidos. Hay de dos tipos: purinas, como la adenina y la guanina,
parte izquierda de la imagen, y pirimidinas, citosina y timina, en el ADN, citosina y uracilo en el ARN. La timina y el uracilo son bases nitrogenadas muy similares. Aquí vemos la nomenclatura química de los 4 nucleótidos de ADN y de los de ARN. Como veis, son nombres un poco complicados, así que se nombran por su base nitrogenada. Y por lo tanto tenemos adenina, guanina, citosina y timina, propia del ADN, y uracilo, propia del ARN. Remarcar que si nos fijamos en la estructura química de la timina y el uracilo, solo encontramos la diferencia de un grupo metil, representado por la línea roja. De ahí que la timina también se pueda nombrar como 5-metil-uracil. Uno de los principios fundamentales en los que se basa la función del ADN y del ARN es la complementariedad de bases. Erwin Chargaff, a finales de 1940, formuló que la cantidad de adenina es igual a la de timina y la cantidad de guanina igual a la de citosina, o lo que es lo mismo, el número total de bases purinas es igual al de pirimidinas. Como vemos en la imagen, adenina y timina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno y guanina y citosina se unen mediante 3 puentes de hidrógeno. La especificidad de la complementariedad de bases constituye el fundamento de la continuidad de la vida vía replicación del ADN y el fundamento del flujo de información del ADN a la proteína, determinante principal de la forma biológica. Esa misma especificidad es empleada como instrumento para investigar la estructura y función génica y genómica. Bueno, ahí tenemos una simple cadena con 4 nucleótidos. Me gustaría que pensarais en las bases que complementarán y por tanto que irán acopladas a esa cadena sencilla. ¿Las pensamos? Muy bien. Seguramente estéis en lo cierto. Vamos a ver la solución. Vale, adenina se aparea con timina y guanina con citosina. ¿Y cuántos puentes de hidrógeno se establecen entre esos pares? De izquierda a derecha serían 2, 3, 2, 3. Importante también tener esto en cuenta para la hibridación. Uno de los artículos de referencia en el ámbito de la biología molecular y que fue piedra angular de la revolución del ADN recombinante fue el publicado en 1960 por Julius Marmor y Paul Doty de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, donde se descubre que la desnaturalización de la doble hebra de ADN es reversible, mencionando el concepto de hibridación. Además, se tratan los factores que influyen en estos procesos como, por ejemplo, concentración salina y contenido de pares GC, guanina, citosina. Si comparamos las dos moléculas de ADN, de ácidos nucleicos, es decir, ARN, frente a ADN, encontramos similitudes y diferencias. Por ejemplo, el ARN es más abundante en la célula. Su concentración puede llegar a ser 10 veces mayor que la de ADN. Presenta menor peso molecular y las modernas teorías evolutivas sobre el origen de la vida lo proponen como el primer biopolímero. Vayamos a la segunda. El azúcar presente en el ARN es la ribosa, que presenta en la posición 2' un grupo hidroxilo OH libre, hecho que le confiere mayor inestabilidad que el ADN. Y además, en el ARN la base que se aparea con la adenina es el uracilo y no timina como en el ADN. Además, existe una gran variedad de tipos distintos de ARN.
tenemos timina, uracilo. RNA heterogéneo nuclear, pequeño nuclear, transferente, ribosómico, mensajero, etc. Aquí vemos un cuadro resumen con las diferencias entre ADN y ARN. Referente a la estructura y la función, podemos decir que el ADN se presenta como doble hélice antiparalela, mientras que el ARN generalmente es una cadena simple. En cuanto a la función, el ADN es la molécula portadora de la información genética, mientras que el ARN participa en la síntesis proteica y la regulación génica, entre otras funciones. Bueno, y llegados a este punto, ¿cuál de las dos moléculas, es decir, ADN, ARN, presenta mayor estabilidad? Lo sabéis, ¿verdad? Es ADN la respuesta. ¿Y el por qué? ¿Sabríais decir el por qué el ADN es más estable? Bueno, pues esta contestación la podíais dejar en los foros que habilitaremos a tal efecto. Para finalizar, os dejamos algunos conceptos con sus definiciones que están relacionados con la biomolécula ácidos nucleicos. Nucleótido, gen, cromosoma, codón, genoma, transcriptoma y genómica y transcriptómica. Bueno, ha sido un placer, nos vemos pronto.